Siglo XVIII. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial iniciaron en este año. También se puede establecer un principio de educación universal, gratuita y obligatoria, especialmente en el nivel primario. Se inició el laicismo en la enseñanza. En lugar de enseñanza religiosa, se daba instrucción moral y cívica. Despertó el espíritu social de cooperación y ayuda. Ilustración y educación. Ilustración fue un movimiento cultural, el cual hizo hincapié en el uso de la razón para llegar al conocimiento verdadero. Las ideas de Comenio se ponen en práctica, es decir, todos los centros educativos europeos. Se buscó nuevos métodos didácticos como el empleo de dramatizaciones o actividades en las que los niños o el público en general fueran más activos. En los años 1751 y 1765 se redacta la Gran Enciclopedia de las Ciencias, Artes y de los Oficios. Como podrán ver, tiene dos imágenes, una que fue de la portada del libro, o enciclopedia vaya, y el del personaje que es Comenio. Aquí hice un cuadro comparativo entre educación y pedagogía. Educación se desarrolló en Alemania y Prusia, y este tuvo dos tipos de educación, nacional y estatal. Aquí la educación pasa de ser popular y democrática, es decir, a ser colonizadora y autoritaria por el imperio napoleónico. Sin embargo, después de la derrota con Prusia, la educación tomó lugar en la vida nacional. En la pedagogía se pueden observar obras que fueron hechas por varios representantes, Condillac, Rose, Pestalozzi, Beisdow. Siglo XIX. En Europa se caracterizó por el nacimiento de las democracias censitarias y el ocaso de las monarquías absolutas. Aquí también incluye la desaparición del feudalismo y el nuevo surgimiento del capitalismo, ya que fue un conjunto de España y un proceso tardío e incompleto. Surgió la independencia de Colombia. En este siglo se originan los grandes sistemas educativos, ya sean nacionales, y las grandes leyes de la instrucción pública en Europa y América. Se funda en líneas generales la educación secundaria. Se otorga una gran importancia a la educación cívica, patriótica y nacionalista. Por primera vez se funda la pedagogía como ciencia, esto lo dice Herbart. La pedagogía influye directamente en la educación. Comienzan los primeros ensayos de la aplicación de la psicología en la educación. Siglo XX. Surge un movimiento pedagógico intenso y grande. Aquí empiezan a surgir unas tendencias de carácter individual, como lo son pedagogía individual, pedagogía psicológica y experimental. Y también surge la tendencia de carácter intermedio como pedagogía activa. En este siglo la política fue fuertemente afectada por la Primera Guerra Mundial. América Latina enfrentaba importantes cambios. La liberación de la mujer fue en la mayor parte de los países occidentales. Tenían avances de tecnología, medicina y ciencia en general. Ocurre el fin de la esclavitud en los llamados países desarrollados. Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época divididas en dos alianzas. Anteriormente se llamaba la Gran Guerra y fue una confrontación bélica centrada en Europa.
Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Se vieron implicadas la mayor parte de las Naciones Unidas, ya que esto empezó por la invasión alemana de Polonia. En junio de 1944, las potencias europeas del eje en esta etapa comenzaron la invasión de la Unión Soviética. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia y aproximadamente fallecieron 61.820.507 personas en la guerra. Guerra de los Mil Días. Fue un enfrentamiento ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1899 a 1902. Fue un conflicto civil de Colombia disputado. En este apartado, la devastación económica de la nación fue un conflicto. Alemania tenía educación autoritaria y en el año 1918 Adolfo Hitler volvió a la educación en una formación con un enfoque socialista. Aquí en Alemania se crearon escuelas especiales para poner a la juventud al camino, es decir, hitleriano. Francia tuvo una educación gratuita, obligatoria y laica. Después de lo ocurrido de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana al territorio francés acabó las reformas y en su lugar se implementó una enseñanza en la Alemania. Francia se basó en las ideas patria, familia, trabajo. Esto es que introdujo ideas de obediencia y jerarquía en vez de democracia y libertad. Inglaterra, antes de la Segunda Guerra Mundial, su educación se basaba en el esfuerzo social, voluntario y en la vida local. Aquí el Estado no tenía mucha participación en el tema de la educación, y con la guerra se vio la necesidad de una mayor intervención del Estado, por el cual hubieron propuestas educativas. Siglo XXI. Nueva escuela. Fue criticada por la Iglesia Católica y por grupos reaccionarios. Criticaron su supuesto anti-intelectualismo o el abuso de los sentidos a la actividad frente a la disciplina, la memoración y el control de la inteligencia y la voluntad. Esta escuela se centraba en la coeducación de niñas y niños y en el laicismo que esta nueva corriente educativa presentaba. Tenía 4 principios fundamentales, ya que estos servían de marco de referencia general a 5 métodos activos en educación más conocidos y de mayor difusión. Existen diferencias en sus principios y fundamentos didácticos. No solo se refiere a un solo tipo de escuela o sistema didáctico, sino también a un conjunto de principios tendientes a renovar las formas tradicionales de la enseñanza. Aquí se puede apreciar sus principios, que son una nueva comprensión de necesidades de la infancia. Esto fue inspirada en las conclusiones de los estudios que la biología y la psicología iniciaban entonces. La escuela nueva utilizó 5 métodos, que fue el método Montessori, método de Clory, método de John Dewey. El método de Montessori se basó en la observación objetiva del niño y la experimentación para la educación. El método de Clory predominó una concepción biológica de la evolución infantil. Esto fue activista en los procedimientos, privilegia la globalización en la enseñanza. El método de John Dewey fue parte del principio esencial de la vida. Esto debió ser llevada al seno de las clases en unas condiciones que permitan al alumno realizar un trabajo personal, libremente escogido y libremente ejecutado. Los siguientes 2 métodos fueron método de Cousinet, que buscó desarrollar la socialización de acuerdo a unas exigencias del desarrollo del niño. Y este también se basó en principios básicos como libertad, trabajo de los grupos y las posibilidades de actividad. El método de Freinet fue principio básico de métodos y técnicas. Consistió en educación por el trabajo.
La escuela no pudo desinteresarse de la formación moral y cívica de los niños y niñas. ¿Te vas a bañar? ¿Cómo no?